Hermanos, el tema que vamos a ver hoy, les he mencionado ya varias veces, he luchado con este tema, porque no es un tema fácil tratarlo, y cuando hablamos de las emociones, especialmente este tipo de emociones, bueno, primero hay que recordar, como lo vimos al principio, entre los jóvenes, la población joven, vivir por esas emociones, o más bien esconder esas emociones, se ha vuelto más común de lo que queremos aceptar. Así que la dificultad, lo que estos jóvenes están atravesando es bastante real. Y al mismo tiempo, no nos gusta buscar ayuda o apoyo. Así que es un tema que no se habla mucho, no se trata mucho, pero espero que lo que Rubén y Judá nos enseñen sea de bendición, hermanos, en esta mañana. Que entonces vamos a ver, y lo he titulado Culpa, Remordimiento y Frustración. Okay. Vamos a comenzar con algunas definiciones. Okay. Primero, culpa. ¿Qué culpa? Es el sentimiento de malestar cuando se percibe que se ha hecho algo erróneo o dañino y se centra en el yo. Nos sentimos culpables. Cuando hablamos de culpa, decimos yo me siento culpable. ¿Okay? Entonces es un sentido de malestar cuando se percibe que algo malo se ha hecho. Y hay veces, incluso en la iglesia, es posible, pero también en la familia, en el lugar de trabajo, en las amistades. Puede haber algo, un malentendido, quizás algo que salió mal y nos podemos llenar de culpa y podemos tener ese sentimiento. Remordimiento es el sentimiento de este arrepentimiento profundo por acciones pasadas. Remordimiento no es el arrepentimiento que se enseña en la Biblia, pero simplemente es un ¿por qué lo hice? No lo tenía que hacer. Y es ese tipo de arrepentimiento personal y se centra en el comportamiento. ¿Okay? La culpa se centra en el yo. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué hice esto? El remordimiento más que nada se centra en el comportamiento. Frustración es ese sentimiento de insatisfacción o fracaso cuando no se logra algo. Ahora, hay muchas definiciones más, y esta no es una clase que digamos, pero es importante tener una idea de lo que estamos hablando. Vamos a la Biblia. ¿Se acuerdan de la historia de José? José es vendido por sus hermanos, atraviesa por la casa de Potifar, donde la esposa de Potifar causa algunas cosas y José termina en la cárcel. Y estando en la cárcel, también Dios lo usa, y a final de cuentas, por la providencia de Dios, José termina en la casa de Faraón. Entonces, conocemos esta historia, y bueno, Faraón lo establece como el segundo hombre más importante de Egipto. Llegan los 7 años de hambre, todo el mundo tiene hambre, y José es el encargado de distribuir las raciones, y Judá, estando en Canaán, Jacob, el papá de José, escucha y le dice a sus hijos, hey, tenemos hambre, no hay comida, pero escuché que en Egipto hay comida, entonces vayan por comida. Entonces ahí es donde nuestra historia sucede. Pero para antes de ver la historia, no sé si se acuerdan la maldad que los hermanos de José hicieron a José. Que José, ahora yo no recomiendo que hagan eso con sus hermanos, pero José era, no sé, parece que era alguien muy maduro, ¿verdad? Alguien que tenía una boca muy suelta, ¿verdad? Él podía hablar bien las cosas, y los hermanos dijeron, ya estamos hartos de este José. Bueno, un día, los hermanos de José fueron a apacentar las ovejas porque quería hacer su trabajo, y el papá envía a José y le dice, mira, ve a checar a tus hermanos y dime cómo están, si están bien, y tráeme reporte. Entonces José va a checar a sus hermanos, o sea, él es el menor, pero va de supervisor, ¿no? Se imaginan, y se llevó su ¿cómo se llama? Su ropa de colores, su túnica de colores, ¿no? Entonces se imaginan ya no sé, bueno, entonces ahí va, y vienen los hermanos y dicen, mira, aquí el soñador, ¿a qué viene ese soñador? José, ¿no? ¿A qué viene él? A molestarnos seguramente. Dice, vamos a hacer esto, hay que matarlo, porque nos cae mal. Y bueno, yo no recomiendo que hagan eso. Pero,
en vez de matarlo, lo venden a los madianitas, que lo venden a Potifar, y bueno, esa es la historia. Los hermanos regresan con su papá y dice, creo que un animal lo devoró. ¿De acuerdo? Y bueno, trae la túnica de colores. Y bueno, ahí es donde tomamos nuestra historia. Les voy a contar la historia. Hoy no tenemos puntos, es solamente un punto sencillo. Vamos a ver de los capítulos 42 a 44 y vamos a ir dando ciertas aplicaciones en esta mañana. ¿Okay? Una vez más, hay hambre en toda la tierra. Dice que de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Okay, como ya les dije, le dice Jacob a sus hijos, dice, he oído que hay víveres en Egipto, descended allá, comprad para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces Jacob envía a sus hijos a Egipto por comida. Los hijos de Jacob, los hermanos de José, llegan a Egipto. Y al llegar, obviamente se ven con el Señor que les va a distribuir, que es José, y dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, dijo, ahora es mi tiempo de vengarme. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y es lo que dice, ¿no? Dice que los conoce, mas hace como si no los conociera. Ahora, no sé qué se le metió en la mente de José, pero bueno, no vamos a hablar de José, vamos a hablar de Rubén y Judá, pero el caso es que les acusa. Dice, entonces se acercó José, se acordó y les dijo, espías sois, ustedes son espías, por verlo descubierto del país, habéis venido. Entonces los acusa y comienza esa altercación, ese altercado entre José y los hermanos de José. Y José insiste que son espías y los hermanos de José empiezan a contar su historia. No, nosotros no somos espías, somos esto. Y a lo que ellos contestan, José les pide verificar su historia. Y la manera en que él hace esto, dicen, pero traeréis a vuestro hermano menor. Los hermanos dicen, no, es que tenemos uno más, el otro ya no está, no sabemos qué le pasó, pero tenemos uno en casa, somos hombres honrados. Él dice, entonces José dice, ok, dicen ser ustedes hombres honrados, hombres honestos, en esto conoceréis que son hombres honrados. Dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Entonces ese altercado termina en que José les pide, ok, si ustedes son honrados, si quieren comida, tienen que comprobar que lo que ustedes dicen es cierto. Ok, es cierto. Ahora noten las siguientes palabras. Okay, este hombre les habla ásperamente, ellos no reconocen a José y dice, pues venimos solamente por poquita comida, o sea, de todo un país es para alimentar una familia, ¿no? Pero les habla ásperamente y les acusa de ser espías. Entonces seguramente la situación escaló muy rápido, ¿no lo creen? De ver comida y a que son espías. Pero noten el siguiente versículo. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pausa. Este hombre les habla ásperamente, los acusa de ser espías. En vez de enojarse con este señor, están llenos de culpa y remordimiento. Lo más natural hubiera sido, ¿quién es ese cuate? Mira, ¿por qué nos trata tan mal? ¿No? Pero no, lo que dijeron fue, verdaderamente hemos pecado. O sea, hubo algo que Dios trajo a su memoria, pero la realidad es que estaban llenos de este sentimiento, esta emoción que entre ellos se estaban diciendo. Y decían, hemos pecado contra nuestro hermano. Y las emociones continúan, los hermanos continúan. Y bueno, uno se queda preso, recibe su comida y se acuerda, José regresa su dinero y emprenden su camino de regreso. Y en el camino se da cuenta
que el dinero se le ha devuelto. Ahora, ya fueron acusados de ser espías, ¿verdad? Ya fueron acusados de ser espías. Como decimos, no ha comenzado bien la relación. Ya los acusó. Y de regreso se dan cuenta, para variar, ellos van a pensar, pues ni siquiera pagaron a estos chavos. Se llevaron el dinero. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces dice esto, se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron uno al otro, ¿qué es esto? Noten esto una vez más, ¿qué ha hecho Dios? Ellos saben que algo está pasando. Es decir, ahora lo expresaron de esa manera, pero el sentir de culpa, la frustración. ¿Notan, hermanos, aquí la frustración? Imagínense ya por fin, ¿verdad? Creo que quedó uno de sus hermanos. Simeón se quedó, ¿no? Entonces tienen eso en mente de que tienen que ir a rescatar. No saben si van a vivir o no, porque pues les habló ásperamente. Y es Egipto, que es un país poderoso. Están de regreso y bueno, ahora resulta que ellos van a pensar es que ustedes fueron ladrones. Después de todo, dice que se les sobresaltó el corazón y espantados, noten la frustración de que, ay, ¿por qué me está pasando esto? La culpa, el remordimiento, la desesperación. Y dice, ¿qué es esto que Dios nos está haciendo? Entonces la pregunta a esa pregunta es una de dos. ¿Están culpando a Dios o es desesperación? Yo creo es desesperación. Entonces están diciendo, ay Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué estás permitiendo mal tras mal, tras mal, tras mal, situación tras situación tras situación? Y notamos esta frustración, este dolor, esta desesperación. Y continúan. Otra vez, en la siguiente historia. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado en su dinero, el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Este temor no es un temor que me da miedo, este temor es un temor de gran preocupación. Una vez más, noten la frustración, la culpa, el remordimiento, la desesperación continúa en la vida de estos hermanos de José. No sé si les ha pasado esto, no sé si se identifican con esas personas, pero yo, al serles honesto, yo sí me identifico. Hay veces tomamos malas decisiones, hay veces que pasamos por situaciones donde no entendemos el por qué están pasando ciertas cosas, pero decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces no tratamos las emociones. Por ejemplo, culpa, la ansiedad porque recordamos que hemos hecho algo malo y no podemos agitar, shake it off, no podemos deshacernos de ese sentimiento. El remordimiento, el afligirse en lamento por hacer algo mal o indebido. Tenemos ese remordimiento. Ay, ¿por qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? La frustración, la irritación, enojo, molestia por la inhabilidad de cambiar una circunstancia en mi vida. Gracias a Dios a que venimos cada domingo, pero yo sé que durante la semana enfrentamos cosa tras cosa, situación tras situación, dificultad tras dificultad y cosas que no entendemos. El Señor, ¿por qué? Sentimos dolor, no dolor físico, sino angustia, tristeza, ira, soledad. Que nadie me entiende, de que ay, estoy desesperado, de que ya no sé qué hacer, y nos llenamos de tristeza por ver o reconocer la situación en que estamos, o que nuestros hijos, o que nuestra familia, o que mi trabajo, o mi situación financiera, y nos irritamos y nos angustiamos. O desesperación. Desesperación es la sensación que no hay esperanza, no hay alternativa, y nos sentamos, es que pues, ¿qué voy a hacer en mi vida? Quizás algunos es por la edad, algunos no, es que yo debí de haber hecho X, Y, Z, debí de haber estudiado, debí de haber no hecho eso, debí de haber, y sentimos que ya no hay desesperanza, que Dios me puede perdonar por todo lo malo que hice, y llegamos a la conclusión de que ya no hay alternativa. Vamos a hablar de Rubén y de Judá. Quiero que noten dos reacciones equivocadas. Todo esto, honestamente, todos enfrentamos todo esto. En cierto punto, podemos salir y accidentarnos. Puede ser que no es nuestra culpa. Puede que mañana recibamos una mala llamada.
Puede ser que despertamos, hoy dormimos y mañana en la mañana despertamos con un dolor y resulta que es algo grave. Y muchas veces las emociones son los que no los regulamos. Y es exactamente lo que encontramos con Rubén. José le había dicho, si no me traen a Benjamín, al otro hermano, no veréis mi cara y ya no les voy a dar comida. Bueno, pasan 2 años y se están quedando sin raciones, sin comida. Entonces, Rubén primero abre su boca. Y una vez más, en el contexto de frustración, culpa, remordimiento, le dice esto a su papá. Necesitamos ir por comida. Y Rubén le dice, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. O sea, noten, es una discusión familiar. ¿Ok? Los hermanos dicen a Jacob le dice, hey, vayan por más comida porque ya no queda. Y los hermanos dicen, no, es que ese hombre áspero, José, pero sin saberlo, nos dijo que si no trajéramos a Benjamín no nos van a dar comida, necesitamos llevarlo. Y pueden ver la pelea. Y dice Jacob, no, nunca te vas a llevar a mi hijo Benjamín. ¿Por qué? Porque mi esposa me dio 2 hijos, uno no aparece y ustedes me lo van a llevar. No se lo van a llevar. Y a eso Rubén le responde, ok, Rubén, papá, vas a matar a mis 2 hijos si no te lo entrego. Harás morir a mis 2 hijos. ¿Cómo? Los que tienen hijos. Aquí está. ¿Qué está pasando? Se está autocriticando, autocastigándose por sentirse fracasado. ¿Ok? Se está autocastigándose por sentirse fracasado. Ahora sí, ¿quién se identifica? Hacemos algo mal, algo sale mal y creemos que la solución es voy a herir mi vida o voy a hacer que voy a autocastigarme. Quizá no creía que merecía la vida que tenía, por eso dice, vas a matar a mis hijos porque no merecemos vivir así. Y a veces nos castigamos. Es que se me olvidó. ¿Por qué se me olvidó algo? ¿No? Con lo más sencillo, ¿no? Dejamos algo en el taxi o algo y dice, es que ¿por qué? Y alguien nos quiere decir, no te pasa nada. Y dice, no me hables porque ahorita, no. Estamos tan enojados y sentimos y pensamos que el autocastigo es la única solución. Aquí está otro problema. Creía que no merecía compasión. ¿Qué tenía que ver sus hijos con todo esto? Pero él creía que tenía que él recibir castigo. No merezco compasión. ¿Por qué? Por el remordimiento de lo que hicieron con José hace quién sabe cuántos años. Pero eso tenía en su mente y creía Rubén que la única alternativa es que yo no merezco compasión. Para él la única solución que aceptaba era sacrificarse para reparar su sentimiento de culpa. Esto no es ser un héroe, esto es no saber tratar con sus emociones. No es un acto heroico lo que estamos viendo, sino que él cree que tiene que sacrificarse, dolerse, sufrir, porque piensa que esa es la única manera de recibir redención por su culpa. No creía que merecía compasión. Y dice que te lo devolveré a ti. Yo te lo devolveré a ti. Otro problema, está prometiendo algo sobre el cual tenía absolutamente nada de control. ¿Cómo sabes que tú vas a hacer eso? ¿Que no conociste al hombre áspero? Él tiene poder de dar vida y de matar. Pero dice, yo te lo traeré a ti. Estaba tan atrapado en su culpa pasada que su desesperación, y aquí está el segundo punto, lo llevó a aceptar expectativas inalcanzables. Digo, papá, tú no te preocupes, yo lo voy a hacer. Pero Rubén, tú no puedes hacer eso. Entonces, la culpa, frustración, remordimiento, si no tratamos con las emociones, ¿qué sucede? Dejamos que esas emociones nos lleven a aceptar expectativas inalcanzables. Un ejemplo típico. Hacemos algo mal y enfrentamos consecuencias y decimos, Dios, desde hoy voy a ser una persona completamente diferente. Después de un mes, tan igual. Desde hoy soy una persona nueva. Nos proponemos algo inalcanzable.
por la culpa, por el remordimiento, es que ya no puedo vivir así, por la desesperación de nuestra situación. Y a veces sentimos que solo así vamos a ser redimidos de la culpa. ¿Qué sucede? Y cuando hacemos eso, obviamente no alcanzamos lo que es imposible, nos estresamos más, nos agitamos más, nos llenamos más de frustración, de desesperación y enojo conmigo mismo. Es que ¿por qué yo no soy capaz? Y entramos en depresión y Dios no quiera, el suicidio se vuelve una posibilidad. Dice, yo te lo devolveré a ti. Estaba planeando para fracasar. Y otro problema, no estaba siendo honesto. Es que lo que tenía que suceder, decir, papá, siéntate, tenemos que decirte algo. La realidad es que nosotros hicimos esto. Es nuestra culpa. Ahora, ellos mismos dijeron, cuando se vieron con José, ellos mismos dijeron, y decían uno al otro, ok, ellos se dijeron, le dijeron a José, somos hombres honrados. ¿Qué es honrado? Honesto, aquí. Ellos dijeron, nosotros somos hombres honestos. ¿Ok? Y dijeron, es nuestra culpa y por eso nos está pasando esto. Y ellos ya sabían, al final de ese versículo dice, no le escuchamos a José cuando lo matamos o cuando lo vendimos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos sabían, Dios había traído en memoria sus emociones de culpa, remordimiento. Ellos mismos se dijeron, es esto lo que está pasando. Y es más, ellos confiesan a José, al hombre áspero, dice, y nosotros somos hombres honrados. Sí, como no. ¿Por qué? No estaban siendo honestos ni honrados con su papá. Porque en ese cuarto, Jacob estaba pensando cómo hacer para salir de esta situación. Los hijos estaban pensando cómo salir de esta situación. Pero nadie diga nada de lo que hicimos a José. Nadie se atreva a hablar su boca, a abrir su boca a papá por lo que hicimos a José. Con quien tenía que ser honesto, para que al menos hubiera algo de unidad y enfrentar el problema juntos, con solidaridad, era su papá. Pero estando en ese cuarto, pretendiendo importar, estaban pretendiendo ser alguien más. No había honestidad, no eran hombres honrados. Y Rubén le dice, mata a mis dos hijos y no te lo traigo. Vamos un poco más allá de la historia. Ahora vamos a ver a Judá. Entonces Judá, voy a leer versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, otra vez, envía al joven conmigo. O sea, Rubén dijo eso primero. Y ahora otra vez, ahora es Judá el mayor. Dice, envía al hijo conmigo. ¿Ok? Nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Otro que quiere ser héroe? Dice, yo seré culpable para siempre. A ver, pausa otra vez. Una vez más, el autocastigarse no es la solución. ¿Qué tiene que ver para siempre? ¿Para siempre? ¿Para siempre? Él se crea, yo merezco ser culpable para siempre por el resto de mi vida. El autocastigo y los pensamientos hacia él mismo eran tan severos que sentía que merecía permanecer en el estado de culpa para siempre. Y Judá igual, quizás no creía que merecía otra cosa, pero tú no sabes el futuro, tú no sabes qué va a pasar. Y como lo vimos con Rubén, Judá se creía incapaz de perdonarse a sí mismo, rehusando recibir gracia en su vida.
Él sabe que tomó malas decisiones, pero había conflicto no resuelto con su papá y dejó que la falta de comunicación desatendiera sus emociones, así como una fruta podrida. Y ahora estas emociones no reguladas lo estaban llevando a decir cosas extremas, a tomar decisiones extremas. Pero Dios usa a Jacob para recordarles la clave. O sea, los envía y Jacob le dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia. O sea, Judá y Rubén ambos estaban diciendo, yo soy culpable para siempre, mata a mis 2 hijos. Estaban siendo extremistas. Con que alguien tiene que decirles, calma, tranquilo. Pero es que eran sus emociones no resueltas, que se creían que merecían ese castigo, que se le tratara de esa manera. Pero Jacob les recuerda, y Dios usa a Jacob para recordarles, hey, lo que necesitan es misericordia. Lo que necesitan es la misericordia de Dios, porque solo aceptando la misericordia de Dios es que podemos seguir adelante. No hay nadie perfecto, todos vamos a cometer errores, todos vamos a enfrentar situaciones injustas que parecen, ¿por qué me pasa esto a mí? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, en mi trabajo, ¿por qué a mí? Y hay momentos en que tenemos que decir, Señor, yo no entiendo, pero necesito de tu misericordia. Porque necesito que tú me des la fuerza. Porque solo tu fuerza, tu misericordia es la que me puede sostener para seguir adelante. Pero Judá y Rubén estaban todavía queriendo hasta el final mantener control. Pero es que debemos de creer que sí es posible recibir su misericordia, hermanos. Sí es posible recibir su misericordia, porque si no, lo que sucede es que somos demasiado duros con nosotros mismos. ¿Cuánto les ha pasado? Hablamos del perdón, hablamos de que somos cristianos, pero con nosotros mismos somos tan duros, hasta nos agarramos de las manos y hasta nos queremos explotar porque estamos enojados con nosotros mismos. Debemos completamente entregarnos a Dios para una sanación emocional. Seguimos con la historia. Regresan a Egipto. Jacob dice, pues ya que me queda, si ustedes llevan a Benjamín, no me lo traen, me llevaréis, dice algo así como, ustedes me llevaréis al Seol con las canas, con este dolor. Dice, pues ni modo. Regresan a Egipto, reciben la comida. José les hace otra trampa, regresando su dinero, ¿verdad? Y de regreso otra vez los cacha. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Regresan a Egipto, reciben la comida, pagan, José les regresa el dinero. En el regreso envían a policías, dice, hey, ¿por qué hicieron eso? Y aquí lo retomamos. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y noten su respuesta. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Digo, ya estoy cansado de esto. Ya no me quedan palabras. ¿Qué te voy a decir? Sí, soy culpable. ¿Qué hablaremos? Pero noten esta frase. ¿Con qué nos justificaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, que era Benjamín. Pero noten, ¿con qué nos justificaremos? Iluminando o dando a entender que lo que hasta ahora estaban tratando de hacer es que estaban tratando de esconder su culpa y pretender que eran honestos e inocentes. Es lo que estaban tratando de hacer. Pero ya es la tercera vez, es que ya, ¿qué te voy a decir, José? Bueno, Señor, ¿no? Ya no puedo seguir peleando. ¿Por qué? Porque esconder las emociones nunca es la solución. Buscaban justificar su comportamiento. Y ahora dice al final, ¿qué diremos? Ya no nos quedan más excusas. ¿Con qué nos justificaremos? Ya ni siquiera podemos justificarnos, seguir diciendo que somos hombres honrados, seguir diciendo que somos hombres inocentes. Dice, Dios ha hallado la maldad. Sí, ya no podemos pelear.
Buscaban excusas para evitar tratar sus emociones y es precisamente lo que muchos y también cristianos hacemos. Venimos a adorar a Dios, pero esas emociones escondidas. Dejamos que llene nuestro corazón y estamos llenos de odio, de frustración, de culpa, de remordimiento. Y dice, ¿con qué nos justificaremos? Ya no tengo excusas para decirte, es lo que le dice. Tratar de esconderlo lo más que se pueda no resuelve el sentimiento de culpa y remordimiento. Basta de excusas para evitar tratar con esas emociones. ¿Se están dando por vencido ellos? Dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado. Hermanos, es cierto, Dios ha estado tratando con su culpa desde un principio. Desde un principio, entre ellos se dijeron, ya ves, por lo que hicimos hace hace años, por eso nos está pasando. Desde un principio, y Jacob le dice es que necesita misericordia. Pero no, estaban tratando de esconder, pretender ser alguien que no eran. Pero no podemos con Dios, hermanos. Esas emociones que permitimos. Es como decir, no puedo contra Dios. Y a veces hacemos esto. Yo noto esta actitud en ellos. Y a veces decimos, sé que fallé, pero ¿acaso Dios no me puede perdonar? ¿Por qué tengo que vivir estas consecuencias? Yo sé que fallé, pero ¿no acaso todos fallan? Y empezamos a culpar a Dios. Empezamos a tratar de razonar con Dios. Es que Dios, yo sé, sí te fallé, te pedí perdón, pero ¿por qué tengo que estar atravesando por esto? Y dicen, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Y qué? Casi, ¿no? Notamos que ellos sienten con una esperanza perdida. Dios no nos va a dejar ir de esta, pues bueno, Dios, aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? Sienten que no hay esperanza, tienen una culpa abrumadora, o sea, la culpa que ellos se sienten es intenso. El pensamiento que sus malas decisiones ocasionaron todo este dolor, frustración y situación en la que se encontraba. Ellos piensan que es su culpa. Y Dios no me va a perdonar en lo que están pensando. No, hermanos, pero Dios estaba permitiendo estas emociones porque quería mostrarles misericordia y gracia. Porque quería que ellos supieran que se puede, cuando buscamos a Dios, pero el mismo sentir de culpa, de que no lo merezco, no estaba permitiendo que Dios obrara en sus corazones, que Dios restaurara ese corazón dolido. ¿Cómo sabemos eso? Dios traía a su memoria una y otra vez sobre su culpa para que confiesen y busquen gracia. Se ven forzados a volver a contar la historia donde ellos son los culpables. Entonces, y le dice a José, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a mí a luz mi mujer. O sea, los hijos, creo que es Judá, le está contando a José la historia del por qué no podían dejar a Benjamín. Ok, esa es la historia. Y mientras ellos dicen, imagínense lo que pasa por su mente, y nosotros lo matamos. Pero no lo pueden decir. No saben dónde está ni José, no saben que están hablando con él. Pero imagínense, Dios los forza a recordar eso otra vez. Y aún al final, ellos tratan de controlar la situación en lugar de buscar y entregarse a Dios. Justo antes de que José se da a conocer que él es José, este es el versículo. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. O sea, hasta aún al final ellos tratan de justificar, controlar la situación en vez de entregar esas emociones al Señor. Hermanos, las emociones de culpa, remordimiento, enojo, frustración no se deben de ignorar. No se deben de ignorar. Si usted ha atravesado o ha vivido esto, usted sabe lo difícil que es esto. Frustración por falta de comunicación. Puede haber frustración por falta de comunicación. Hermanos, no lo ignore. Puede haber malentendidos.
hable con esa persona, especialmente si es con su pareja, hijos o padres. Culpa. Ahora, arrepiéntase del mal, sí, de lo malo que hizo, pero no rehúse la gracia de Dios. No rehúse pedir la misericordia de Dios. El autocastigo. De por sí la vida es fácil. La solución de Dios no es que usted busque vivir de alguna manera en alguna miseria o desdicha, porque eso es penitencia. Algunos lo practican, algunas religiones, pero lo que Dios quiere no es penitencia, no es redimirnos a través del sufrimiento y dolor innecesario que nos autoimponemos, sino es entregarnos completamente a Dios. Decir, Señor, aquí están mis emociones, necesito tu ayuda. Frustración o desesperación. Frustrar es pensar que ya no hay esperanza, pero hermanos, con Dios siempre hay esperanza. Nunca olvide de eso. Nunca olvide de eso. Hemos terminado, hermanos, y ahorita tenemos una sesión dividida. Y en la sesión dividida vamos a hablar de 8 pasos sobre tratar con estas emociones. Culpa, remordimiento y frustración. Vamos a orar, Señor. Este es un tema quizás para algunos tabú. Y Señor, escondido, encubierto por un sentimiento de inseguridad, por un pensamiento de no desear exponer vulnerabilidad, escondemos estas emociones y en lugar de buscar su gracia y pedir ayuda, lo llevamos muy al fondo de nuestro corazón, donde empieza de alguna manera a poner sus raíces. Y ese sentir de culpa, el remordimiento de que ay de mí, de que yo soy el malo, ¿por qué hice esto? No merezco el perdón. Empieza a llenar nuestra mente y afectar nuestras decisiones y nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a poder entregarlo a usted. Señor, este sentir de las emociones, el problema, el tema de las emociones, no es algo ligero. Todos nos enfrentamos por situaciones, dolencias inexplicables. Señor, ayúdanos a confiar en usted y a depender en su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.